Muy bien, bueno, comenzamos, ¿sí? Veo que están todos silenciados, muy bien. Eh, Cada vez que empezamos un taller tengo que explicar que los silencios no es por mala educación, sino para que se escuche bien, ¿no? Pero acá ya estamos entrenaditos. Bueno, hoy nos toca la ficha número 2, ¿sí? Venimos del primer encuentro que tuvimos una ficha introductoria y una ficha número 1, ¿sí? Hoy nos toca la ficha número 2 y venimos de esto que es tan actual en nosotros, en realidad en todo tiempo es actual, pero es tan actual en nosotros porque dentro de poquito viene la fiesta de Pentecostés, estamos por vivir en una semana y días la fiesta de Pentecostés, y venimos de esto del Espíritu Santo nos anima, ¿sí? Como capítulo número 1, venimos charlando todo esto de que el Espíritu Santo nos anima, y, y mucho de lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? De hecho, la figura de Navega Mar Adentro que habíamos hablado el jueves pasado, ¿no? Necesita, siempre lo dice su Santidad Francisco en el documento de Christus Vivit, lo dice que la iglesia debe ser una gran canoa. Me encanta lo digo en todos los talleres porque me encanta la figura que usó, ¿no? La iglesia es una gran canoa donde los adultos marcan el rumbo, dice, y los jóvenes reman, ¿sí? En la canoa. Y también dice, y el soplo del Espíritu Santo impulsa a la canoa que se mueva, ¿no? Entonces, en ese marco, esa figura me parece que es algo muy gráfico, muy lindo para tenerlo, ¿no? También porque nosotros estamos pensando en esto de navega mar adentro, y esta figura de la canoa a nosotros nos involucra enseguida en el mensaje que nosotros tenemos como iglesia, como Conferencia Episcopal Argentina, en esto de meternos dentro del mar. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado mucho de esto de meternos dentro del mar, en el hecho de decir, bueno, el mar es el mundo, es donde la gente necesita la palabra de Dios. Habíamos marcado en tres áreas la necesidad de la evangelización, en la catequesis, la nueva evangelización, y adyentes, ¿no? Me parece que esta diferenciación también es muy buena, que nosotros la podamos tener e incorporar, ¿sí? Sobre todo en este taller, porque este taller nos impulsa a ir a llevar la buena nueva, ¿sí? La palabra de Jesucristo. Ahora, nosotros, yo lo digo lo entiendo desde este lado porque soy publicitario, y en mi carrera universitaria me lo enseñaron 10 millones de veces, que antes de saber cómo hablarle a una persona, antes de hacer una acción con una persona, antes de ir hacia un lugar, primero tengo que conocer quién es esa persona, qué le gusta, qué piensa, qué hace, y si es un lugar, qué se hace en el lugar, dónde queda, ¿no? Esto que nosotros en el marketing llamamos target, ¿sí? ¿A quién es nuestro target? En esto, ¿no? Digamos, ¿quién es nuestro evangelizado? ¿Sí? Tenemos que conocer mínimamente, ¿no? Entonces, en esta separación de las tres áreas es, ¿a quién le vamos a hablar de Jesucristo en medio de este mar? ¿A alguien que ha aceptado a Jesucristo en su corazón y está trabajando? Que también necesitamos hablarle, ¿eh? O vamos a hablarle a alguien que ha aceptado a Jesús, pero hoy no está, hoy está alejado, se ha ido herido, se ha ido enojado, ¿sí? Segundo público. Tercer público, le vamos a hablar a aquellos que no han aceptado a Jesús en su corazón o que nunca han oído hablar de Jesucristo, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que saber de antemano, ¿sí? Les conté también la anécdota de que no podemos salir a la misión si no tenemos una formación, ¿sí? Les hablo de unos puntos que si bien recién le hablé de Cristo Vivir, ahora voy a introducir Aparecida y después le voy a hablar también de Evangelii Gaudium, pero son documentos que hablan sobre el magisterio de Francisco en este tiempo de la iglesia, y es un caminito, así como vimos el caminito hacia atrás de cómo llegamos a Navega Mar Adentro, ¿sí? También el caminito posterior, donde está, donde aparece Aparecida, donde aparece Evangelii Gaudium, y donde se va forjando el magisterio de Francisco como papa, ¿no? Entonces, es muy importante entender esta cuestión, ¿no? La misión, ¿sí? Es la punta después de habernos encontrado cara a cara con Jesús, ¿sí? Está el querigma, está el anuncio, el encuentro con Jesús, e inmediatamente uno piensa en la misión. Pero lo que nos propone la iglesia son pasos intermedios, ¿sí? Aspectos fundamentales, lo llama la iglesia. Ya no está llamando como puntos, como inciso, como etapas, como niveles, sino que lo llama aspectos fundamentales. Y en entremedio del encuentro personal con Jesucristo y la misión, tenemos tres puntos muy importantes.
el primer punto más importante que viene después del encuentro personal con Jesús es el camino de conversión, ¿sí? Y esto yo lo digo mucho, y ahora se van a dar cuenta por qué estoy contando esto ahora, ¿no? Lo hago como una introducción, pero se van a dar cuenta por qué lo estoy contando. A ver, yo lo que pienso es esto, ¿no? Nosotros podemos vivir de un encuentro, ¿no? Lo que nos pasa siempre a nosotros cuando nos encontramos con Jesucristo es que hay un gran fervor en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, hay pasión, hay ganas de salir, hay ganas ¿no? Porque es Jesús mismo que viene a nuestro encuentro y nos abraza. Y ese encuentro es tan fuerte que nos incita a querer hacer un montón de cosas. Pero no deja de ser un espacio 100% emocional, ¿sí? Nosotros nos sentimos, a veces uno no lo vive, es algo inconsciente, pero uno se encuentra en la esclavitud del pecado y viene Jesús y con un abrazo te saca de la esclavitud, te da libertad en el espíritu, entonces uno está dispuesto a comerse el mundo. Pero eso no deja de ser una cuestión emocional. ¿Cuándo es un camino real que nos empieza a involucrar en este espacio donde Dios, la vida que Dios nos propone? Cuando ese encuentro se convierte en lo que la iglesia hoy en día, ni siquiera cuando estaba este documento Navega Mar Adentro, lo decía, lo está diciendo ahora, nos involucra en un proceso de conversión, ¿sí? Antes la evangelización y el camino de evangelización nos hablaba de puntos, ¿sí? Entonces uno se encontraba con Jesús, después empezaba la conversión, después empezaba la formación, terminaba la formación y después uno salía a misionar, ¿no? Como puntos, empezaba uno, terminaba otro, empezaba uno, terminaba otro. Hoy lo que nos propone la iglesia es que no son puntos aislados, no son acciones que empiezan y terminan, son acciones que empiezan pero no terminan más. Entonces, cuando nosotros hablamos de un encuentro personal con Jesucristo, no hablamos de aquel encuentro que tuvimos algún día, con fecha y con horario, si alguno se acuerda, ¿no? Sino que nosotros decimos, este encuentro y este anuncio querigmático, Dios se nos lo presenta todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que ser capaces de vivir un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Entonces, ya deja de ser un momento en una planificación, sino que es un momento que se estira. Y en ese camino, y en ese encontrarse día a día con Jesucristo, uno empieza un proceso de conversión. Y el proceso de conversión también ustedes deben haber escuchado, yo escuchaba mucho esto cuando era chico, ¿no? Y decían, ¿cuándo te convertiste? No, yo me convertí en el año 94, el 5 de marzo del año 94, ¿no? Y uno marcaba fecha también para decir cuándo te convertiste, ¿no? Entonces, básicamente era como que uno era un santo caminando, ¿no? Claro, se convirtió en el 94. Y uno a veces miraba la realidad de la gente y uno le daba ganas de preguntar inmediatamente, que después preguntaba cuándo te convertiste, la segunda pregunta, ¿y qué pasó? Porque uno veía la realidad y decía, ¿cómo que se convirtió, no? Entonces, claro, la iglesia otra vez nos marca, no es un hito, un momento en nuestra vida. Podemos entender que nosotros empezamos un proceso de conversión que va a durar todo el tiempo hasta que nos vayamos con él, si tenemos suerte, como digo siempre, ¿no? Hasta que nos vayamos con él va a durar ese proceso de conversión. Entonces, ya no estamos frente a niveles o etapas, sino que estamos ante procesos que comienzan y no terminan, que nos involucran en el día a día. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es el encuentro personal. Lo segundo que tenemos es comenzar un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión es el que nos estabiliza. Ya no es solamente una emoción. Porque en el proceso de conversión nosotros también pasamos un momento en el que no escuchamos a Jesús, sentimos que Dios no nos responde, parece que Dios se fue, parece que Dios está tomando decisiones equivocadas, que es mentira, que es bueno, que es misericordioso, ¿no? Todas estas cosas empiezan a pasar de una forma u otra por nuestro presente. Entonces, al pasar por todas esas formas, por nuestro presente, y nosotros aún seguir convencidos de que ese encuentro personal con Jesús es algo que buscamos todos los días y es algo que nos lleva a su presencia, ahí empieza un proceso de conversión, ¿no? Cuando empezamos a entender otras cosas, porque mientras está todo bien, está genial, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas cosas, la palabra de Dios nos pone esto, ¿no? Dice, cuando amas, cuando vayas a amar, que sea a tus enemigos, porque si lo haces con tus amigos, ¿qué gracia tiene? Hasta los enemigos aman a sus amigos, ¿no? Entonces, digamos, es esa forma que la palabra de Dios nos presenta, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es una forma que se traslada a todas las áreas. Y en este tiempo a mí me tocó mucho hablarlo con la esperanza. Y yo dije, este es un momento para que nosotros seamos agentes de esperanza.
¿no? Y uno está diciendo, pero anda a decírselo al que el COVID le llevó un ser querido. ¿Cómo es un momento de esperanza? Este es un momento de incertidumbre, no de esperanza. Entonces uno como cristiano dice, no, no, pará, que sería muy fácil, si todo estuviera muy bien, tener esperanza, es fácil. El tema es tener esperanza ahora, cuando hay miedo, cuando no hay certeza, cuando no entendemos por qué pasan las cosas. Ahí es donde tenemos que ser agente de esperanza para la gente. Tener esperanza en nosotros mismos y ser agente de esperanza, ser dador de la buena noticia, ¿no? Bueno, esto también. O sea, y bueno, uno es cristiano mientras le fue todo bien. Después le pidió algo a Dios y parece que Dios no se lo dio, listo, chao, me fui y se terminó el asunto. Eso no es tener una conversión. El proceso de conversión es sostener en diferentes momentos de la vida. Yo lo he dicho muchas veces, la diferencia entre la fe y la esperanza es que la esperanza involucra acciones nuestras, deseos nuestros. Yo quisiera que pase tal o cual cosa. Eso es un sentimiento de esperanza, ¿no? Muchas veces la voluntad de Dios es igual a la esperanza que nosotros tenemos, y entonces Dios genera cosas que a nosotros nos parece que Dios, bueno, genial lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados, además de tener esperanza, a tener fe. Y la fe es creer que Dios haga lo que haga, Él sabe por qué lo está haciendo. Aunque eso que esté haciendo a mí no me guste, o me parece que tiene que ser de otra forma, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre esperanza y fe, ¿no? Entonces, la invitación de la conversión es a tener fe. ¿No? Yo, Señor, tengo esperanza en esto, ¿sí? Y quiero que esto pase. Y siento que esto si pasa es lo mejor del mundo. Y chao, pasó otra cosa. Y entonces, no, ya está, no. Dios no me escucha, Dios me abandona, Dios no quiere, ¿no? Porque damos vuelta la balanza, y esto también en este tiempo lo he dicho muchísimas veces, damos vuelta a la balanza y deber ser nosotros los que le respondemos a Dios sobre lo que Dios quiere para nuestra vida, resulta que Dios termina siendo empleado nuestro, que según lo que nosotros queremos y deseamos, Él tiene que venir y hacerlo, porque si no está mal, si no es un Dios que desapareció, es un Dios que no nos escucha, es un Dios que no quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que nosotros queremos que Él haga. Entonces, en ese marco, el proceso de conversión nos estabiliza, nos pone en el lugar donde nos tiene que poner, ¿sí? Entonces, digo, ¿quién es capaz de decir, Señor, heme aquí, aun cuando todo esté saliendo aparentemente mal para mis ojos? Ahí es donde uno tiene verdaderos pasos en el proceso de la conversión, ¿no? Pero todas estas cosas generan un montón de dudas. La forma en que nosotros tenemos de poder quitarnos esa duda es el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es el discipulado, ¿sí? Volvemos a repetir lo mismo, aspectos fundamentales. El discipulado nos involucra con el maestro. Es conocer al maestro, es saber lo que el maestro quiere y es seguirlo al maestro, ¿sí? Y a mí me pasa algo mucho. Yo tengo un sacerdote que es mi guía espiritual desde hace muchos años, ya más de 20 años. eh, y yo digo algo a veces que él se ríe, pero él sabe que es verdad. Él muchas veces me dice, voy, yo le cuento alguna situación que no puedo resolver, algo que me está pasando, ¿no? Y incluso le digo, mira, creo que voy a hacer esto o voy a ir por acá, ¿no? Y él sin decirme nada, por lo general, él no me dice qué tengo que hacer, pero cuando me da las herramientas, uno que ya lo conoce tanto sabe si está pensando que estoy equivocado, que hay que hacer otra cosa o que hay que hacer lo mismo. Uno ya sabe, ¿no? Y yo le digo muchas veces, vos te parece que por ahí no es, ¿no? Es por otro lado, ¿no? Entonces él me dice, y me parece que es por acá. Y cuando él me dice por dónde es, yo digo, este no entiende nada, pobrecito, ¿cómo va a ser por ahí? No entiende nada, pobre, ¿no? Pero siempre hay algo que yo tuve en mi mente, y se lo dije a él un montón de veces, que yo dije, mira, si yo vengo y te consulto a vos sobre cosas espirituales que no puedo resolver, vos me decís algo y yo después voy a hacer otra cosa para que te pregunte, ¿no? Entonces, nada más claro que eso. Entonces, si yo confío en él para contarle mis cosas, también siento que cuando no es lo que a mí me parece que tiene que ser, también lo hago y le hago caso, ¿sí? Aún con riesgo de que se pueda equivocar también, pero siento que es la mejor forma de darle entidad a que él me esté aconsejando y acompañando en el camino, ¿no? Y yo siempre le digo esto, y le digo, y la verdad es que más del 90% de las veces que te hice caso creyendo que el camino era otro, tenías razón, ¿no? Entonces, en ese marco también uno aprende a estar bajo obediencia. Empieza a conocer de qué manera uno se relaciona con la persona que está llevando adelante el camino espiritual, bueno, con la relación con Jesús.
Pero para eso necesitamos conocer al maestro, necesitamos pasar tiempo con él, ¿sí? Y eso se basa desde una experiencia, ¿sí? Yo, a ver, a mis amigos, yo tengo 2 amigos que los conozco desde el tiempo del jardín. Y yo a ellos, en muchas oportunidades para conocer lo que pensaban, para conocer lo que querían hacer, me senté con ellos y les pregunté de qué se trataba lo que querían. Pero otras veces no me hizo falta preguntarle. Sencillamente pasé tiempo con ellos, los conocí, experimenté lo que pensaban, ¿no? Entonces, estar dentro de un discipulado significa conocer al maestro. Conocer al maestro es formarse, no hay otra vuelta, hay que formarse. No podemos vivir de la emoción y salir a comunicar emociones por ahí. Si nuestra tarea principal es la de llevar la palabra de Dios misionaria en medio del mar, ahí donde la gente necesita la palabra de Dios, tenemos que conocer de qué, o por lo menos cómo hablar de aquel que vamos a hablar. Yo no podría ir en nombre de Jesús y la palabra de Dios si no tengo ni la menor idea quién es Jesús y qué dice la palabra de Dios. Yo no puedo ir en nombre de la iglesia si no tengo idea qué está pensando la iglesia en este tiempo, ¿no? Entonces, caemos por lo general en frases lindas, pero que no son consistentes para que la gente pueda aceptar a Jesús en su corazón. ¿Y cuáles son esas frases lindas? Que no son mentiras, pero no son lo suficientemente consistentes, ¿no? Entonces uno dice, no, porque Dios te ama, hermanito, Dios te ama, Dios te ama. Cuando vos conozcas a Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús te ama, hermanito, enormemente, ¿no? Entonces, claro, termina siendo una gran verdad, pero en un saco roto, porque uno no tiene herramientas para seguir avanzando sobre eso, ¿no? Entonces uno necesita formarse, ¿sí? Me ha pasado un montón de veces de misiones puerta a puerta, ¿sí? Donde la gente te sale con preguntas existenciales que uno dice, bueno, pedime un taxi que me rajo de acá inmediatamente, porque uno no sabe qué contestar, ¿no? Digo, bueno, si uno va a ir a hablar en nombre de Jesús, mínimamente tiene que conocerlo al maestro. Eso uno, pero lo otro también tener experiencia, porque podemos hablar muy lindo, podemos conocer mucho de libros, de estudios, de formaciones, de capacitaciones, pero si eso que hablamos con la boca no traspasa nuestro corazón, no tenemos experiencia de Dios en nuestra vida, tampoco vamos a inspirar a nadie en el camino de Jesús. Entonces, son las 2 cosas que el discipulado nos enseña, ¿sí? Como tercer aspecto fundamental. Y el cuarto aspecto fundamental, antes de la misión, que muchas veces para nosotros, como cultura, hasta puede ser contrario a la misión, o puede parecernos contrario a la misión, y es la comunidad, ¿sí? El cuarto aspecto fundamental antes de la misión es tener comunidad, es hacer comunidad. Y a veces nosotros tenemos culturalmente arraigado que la misión es un acto solitario, ¿sí? Algo que, bueno, esto lo he dicho también, pero es algo solitario que nos lleva a una acción solitaria. Y en realidad, el que nos enseña a misionar y llevar la palabra de Dios a todos los rincones, ¿sí? En primer medida, ¿sí? Después lo va a hacer Pablo y los discípulos y demás, pero el primero que nos enseña es Jesús. Y cuando nosotros vemos la acción de Jesús, lo primero que hizo Jesús fue armar su propia comunidad, ¿no? Entonces nosotros no podemos pensar hoy en día, porque la iglesia tampoco lo piensa así, porque la palabra de Dios no nos invita a eso, pensar a la acción misionera como una acción desligada de todo, como una acción solitaria, como una acción individualista, ¿no? La misión tiene que estar sostenida por una comunidad. Por eso es que esto aparece antes de la misión. Porque cuando uno sale a misionar, cuando uno pone en acción los carismas que Dios pensó para su vida, hay una comunidad que sostiene, hay una comunidad que envía, hay una comunidad que recibe. Uno no puede generar esto de la soledad o de lo individual, ¿sí? Este es el peor tiempo para hacerlo, pero en realidad nunca la iglesia fue producto de llaneros solitarios de superhéroes. Nunca fue solo alguien luchando para cambiar el mundo. Siempre fue la iglesia de Jesucristo puesta al servicio de la humanidad. Y en esa iglesia de Jesucristo, ¿en dónde nos toca estar a nosotros? Es ahí donde tenemos que descubrir nuestro carisma y donde tenemos que posicionarnos, ¿no? Hago toda esta introducción antes del capítulo porque el capítulo nos va a mandar a un montón de lugares, pero es necesario este proceso
que nosotros tenemos que hacer para entender de qué forma llegar a esos lugares, ¿sí? Es importantísimo esto, ¿sí? Yo estoy cansado de decir que la misión es responder a Jesús, a Dios, el carisma que ha puesto en nuestro corazón desde que vinimos a este mundo. Hay un carisma que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y nuestra misión es responder a ese carisma. Entonces, si bien es cierto que existe una misión al estilo de Pablo, de ir y evangelizar, llevar la palabra, fundar comunidades, si bien es cierto que existe una forma de misión, si vos estás plantado en tu parroquia y en tu parroquia estás llevando adelante un servicio y para ese servicio tenés carisma, aunque nunca en tu vida te muevas de esas cuatro paredes de la parroquia, igual estás haciendo misión porque le estás contestando a Dios que siga el carisma que Él puso en tu vida. Entonces, la misión no es solamente esto de juntémonos para en el verano ir a Santiago del Estero y repartir zapatilla y hablarle de Dios. No es eso la misión. La misión es lo que hagas todo el día, todo el tiempo, en tu comunidad, en tu familia. ¿Cómo sos portador de la buena nueva en tu familia? A veces ni siquiera, a veces uno piensa, le habla más de Dios saliendo y yéndose al norte en Argentina, o si lo querés mundial, yéndose a África, uno habla más de Dios que con el hermano, que con el primo, que con el tío, ¿no? Y sin embargo, a África tenemos que embarcarnos en el viaje. Y por ahí tu tío, tu hermano, tu primo vienen a tu casa solo, sin necesidad de que vos te muevas. Entonces, ¿cómo es nuestra misión en esos espacios? ¿No? Es mucho más general. ¿Sí? Hoy la misma globalización nos plantea esto. Digamos, todo es global, pero para difundir la palabra tenemos que hacer un viaje de 14 horas con 4 escalas y vivir un mes en un lugar. No siempre. Habrá quien Dios le dé ese carisma y tenga que descubrirlo, pero no es la única forma de ser misión, ¿sí? Hace poquito nos juntábamos con Jorge, el apellido es medio difícil, por ahí ustedes lo conocen, ¿no? Que es el sacerdote que está enfrente de obras misionales pontificias en Argentina. Le voy a decir Jorge no por falta de respeto, sino porque el apellido es muy difícil. Y hablábamos con él de esta cuestión, ¿no? Y él decía, claro, debemos transformar, él decía, la visión diocesana y parroquial de que la misión es un espacio de grupos juveniles o de grupos de laicos para teñir la diócesis y la parroquia de misión, ¿no? Ya la misión no es un espacio dentro de la diócesis, sino que la diócesis o la parroquia tiene que incorporar a la misión como estilo de vida. ¿Y cómo es? Alterando, ahora queda vacía la parroquia, salen todos misioneros. No, no, cada uno respondiendo a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y si Dios te ha puesto a trabajar con matrimonios en la parroquia, seguí haciéndolo, esa es tu misión. Es responderle al carisma que Dios hizo. Entonces, la comunidad empieza a tomar más sentido y más responsabilidad. Yo soy alguien que está convencido de que solo podés ir más rápido, pero que en comunidad vas a llegar mucho más lejos en la respuesta que le des a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comunidad también adopta tus miserias, tus humanidades, tus errores, tus procesos de cambio, también los incorpora a la comunidad. Cuando vos estás solo, cargas con eso y cuando eso te vence, la obra se frena. No hay nadie que siga caminando. En cambio, cuando ciertas cosas de tu vida te frenan, y no me voy a ir a las miserias, les digo algo más práctico, cuando no tenés tiempo, cambiaste de trabajo, y el trabajo que tenías antes te daba tiempo, ahora el trabajo que tenés ahora no tenés más tiempo para nada, y de golpe la obra se termina. ¿Por qué? Porque estás solo, que se te fue el tiempo, ¿y cómo seguís? En cambio, cuando estamos caminando en comunidad, digamos, estas cosas se van sosteniendo, la comunidad la sostiene. La obra no termina porque vos hayas cambiado de trabajo y ahora no tengas el mismo tiempo que tenías antes. Otro tomará el lugar y avanzará. Otro pondrá su carisma en acción y avanzará en esto, ¿no? Y ahí es donde la misión empieza a tener sentido, ¿sí? Le digo todo esto porque quiero que vayamos a leer una palabra que está en Romanos 12:2, ¿sí? Yo lo voy a leer en el teléfono, no es que esté contestando WhatsApp, aunque les cuento lo que hice la otra vez. La otra vez les cuento, te ponen todos hacen sonrisa cuando le digo, te cuento algo. ¿Cómo me gustan los chismes, loco? Mirá, te voy a contar algo, mirá. Te voy a contar algo. La otra vez estaba en un vivo en Facebook, ¿no?
Entonces estaba en un vivo en Facebook y yo tengo el teléfono que voy mirando los comentarios de la gente y en la computadora estoy saliendo en vivo, ¿no? Entonces, mientras estaba mirando los comentarios, me aparece un mensaje de WhatsApp de una de las chicas que quería entrar a un Zoom para trabajar y no se acordaba la clave, ¿no? En el Zoom, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Seguí leyendo comentarios y en uno hago como que me pusieron un comentario que no existió. Y le digo, ahí me escribe Paula de Renova, me dice la clave para el coso, bueno, la clave es Camila 22, algo así, cualquiera digo, ¿no? Camila 22, qué bueno que estés compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Claro, hacía como que daba vuelta de dedo, pero había apretado el audio de WhatsApp, entonces le pude mandar el audio de WhatsApp. Después me ponía, perdón, no me acordé que estabas, qué sé yo, pero la zafé bastante bien, nadie se dio cuenta que estaba hablando por WhatsApp. Bueno, pero no es el caso. Ahora voy a buscar la Biblia. Vieron que a León le gustan los chismes, estaban todos serios, todos serios. Le dije, ¿quiere que les cuente algo? Y se rieron todos enseguida. Romanos 12:2, miren. Dice, os ruego hermanos, voy a pensar desde el 1, os ruego hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual vuestro. Y miren esto, y no se acomoden a este siglo, antes transfórmense por la renovación de vuestra mente, para que experimenten cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Palabra del Señor. Miren esto, vamos de vuelta, dice, no se acomoden al pensamiento de este siglo. ¿Sí? Recuerdo que yo le he dicho muchas veces a ustedes, bueno, porque algunos los tengo, le digo muchas veces porque algunos los tengo del curso anterior, ¿no? Pero yo muchas veces digo esto, ¿no? Digo, que es motivo de este capítulo, ¿no? Porque está acá, ahora lo vamos a profundizar. Pero esto de conocer el corazón de la realidad, experimentar el corazón de la realidad para poder responder a los tiempos que corren, ¿sí? Esto es fundamental para todo misionero, para todo evangelizador, incluso para todo cristiano, ¿no? Es fundamental entender que debemos conocer, ¿sí?, el corazón de la realidad, qué es lo que está pasando en este tiempo que nos toca vivir, el corazón de la realidad, para responder a los tiempos que corren. Ahora, esto hay que entenderlo de esta manera. Hay dos características del mensaje. La primera característica es cuál es el mensaje, ¿sí? Y la otra característica, cómo presentamos ese mensaje. Entonces, lo que yo digo siempre es esto, ¿no? El mensaje que vamos a dar no cambia nunca. El mensaje es siempre el mismo. Es el mismo que daba Juan, Felipe, Pedro, Pablo en los evangelios. El mensaje es el mismo. Nosotros no podemos, Francisco tiene una frase que dice, no licúen el evangelio es lo que es. ¿Sí? Y de esa forma lo tenemos que presentar. Ahora, el tema es que cada tiempo es diferente en la forma en que lo presentamos. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y los escritos de la iglesia nos impulsan a descubrir la realidad de ese tiempo para poder presentarlo de la mejor manera. Pero lo que decimos es siempre lo mismo. Entonces, cuando Pablo acá dice, no se acomoden a este siglo, no está diciendo sigan con los métodos de hace 10.000 años, está diciendo no cambien el mensaje porque ahora en este tiempo queda más bonito decir otra cosa. ¿Sí? No cambien lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice arrepiéntanse, digan arrepiéntanse. No digan, bueno, tranquilo, vamos caminando y vamos viendo, porque eso es licuar el mensaje. ¿No? Digamos, lo que la palabra de Dios dice es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Hace unos días atrás estuvimos charlando, nosotros estamos involucrados en lo que es la fiesta de, bueno, en realidad no es una fiesta, pero el recordatorio de cuando usted se acuerda cuando Francisco estaba con la plaza vacía, que rezó, hizo una adoración por la pandemia, el año pasado, bueno, hace poquito, el 27 de marzo, se cumplió un año de eso, ¿no? Y a partir de eso, cada 27, ahora nos toca, se hace una adoración en diferentes partes del país como recordatorio y se toma la frase que Francisco utilizó en ese tiempo en el que dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe?
que es la palabra en el que se desata la tormenta cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía, ¿no? Se la deben acordar. Y esta adoración, estamos hablando con un grupo juvenil que es de España, eh, y cuando hablábamos justamente de esta situación, a mí me maravillaba porque por la calidad de los videos que hacen, por la calidad de música en la adoración, por las imágenes, ¿no? Por el profesionalismo que ponen alrededor de todo, que uno ve y le da ganas de quedarse a verlo por lo lindo que es. De hecho, uno ve el video que han hecho y es básicamente lo que uno puede llegar a ver en los canales de televisión donde hay videos de música secular. Cualquiera, incluso hasta es mejor que algunos que yo he visto, ¿no? Entonces, eso sí es adecuarse a los tiempos que corren. Ahora, cuando vos escuchas la letra de lo que te cantan, es el mensaje. Ahí no hay cambio, ahí no hay suavicemos el mensaje, pongamos algo más lindo para que no se enoje nadie. No existe eso, el mensaje es el mensaje. Y cuando vos ves los resultados que ellos están teniendo a través de la acción que están viendo, vos te das cuenta que no se trata de cambiar el mensaje. ¿Sí? En muchas oportunidades, los últimos 20 años hemos renunciado, ¿sí?, al mensaje para que caiga mejor, porque en realidad no podíamos ofrecerle otra cosa, o no queríamos, o no se nos caía una idea. Bueno, la iglesia nos dice, sean creativos, fíjense qué es lo que este tiempo necesita, denle en eso, pero que esté lleno del contenido de la palabra de Dios. No vendan el mensaje, ¿no? Ahora, esto es lo que nos habla Pablo acá, ¿no? Y dice, no te acomodes a este siglo, no tires un... No, yo de Jesús no hablo de los valores, que es lo mismo para que no caiga mal aquel que no quiere a Jesús. No, no es lo mismo. Una cosa es Jesús y otra cosa son los valores. Que Jesús no fomente valores, está muy bien. Pero digo, no suavicemos el mensaje, ¿no? Esto es lo que nos dice Pablo. Dice, antes transfórmense. Porque dice, bueno, a ver, si tienen tanto miedo de llevar el verdadero mensaje como es, a los lugares donde lo necesitan, ¿no? Primero transforme tu corazón, porque no es un problema del que escucha el mensaje, es un problema del que lo lleva, ¿sí? Transforme su corazón. Y dice, por la renovación de nuestra mente, ¿sí? O sea, pensala un poco mejor, te está diciendo Pablo, ¿no? Con otras palabras, me está diciendo, pensala un poco mejor, ¿no? Dice, para que experimentes cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y involucra esto, ¿no? Para todo evangelizador, para todo aquel que va en medio del mar, Pablo dice esto, dice, busquen la voluntad de Dios, ¿sí? Y nos da 3 pistas que yo quiero contarles ahora. Y él dice, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Y dónde está eso? ¿Dónde nosotros podemos por ahí desglosar un poco? Hay infinidades de explicaciones para esto, ¿no? Digo, de experimentales, de teológicas, desde el mismo contexto. Bueno, hay un montón de explicaciones a esto, ¿no? Pero miren esto, yo aprendí que la vida del cristiano es como un embudo, ¿sí? Y buscar la voluntad de Dios nos lleva a surcar ese embudo, ¿sí? Y que el producto de ese embudo en que nosotros nos metemos y caminamos es lo que va a generar que otras personas quieran en verdad seguir el mensaje de Jesucristo o no, ¿sí? ¿Cómo es ese embudo? Miren, uno empieza a caminar, ¿no? Esto tiene que ver con el proceso de conversión y con el primer encuentro. Uno empieza a caminar sobre el camino que Dios te propone para tu vida con una primera decisión. ¿Cuál es esa primera decisión? Dejar lo malo y tomar lo bueno. Esa es la primera decisión a la que todo cristiano se enfrenta, ¿sí? Dejar lo malo y acceder a lo bueno, ¿sí? A todo esto tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que nos produce el encuentro personal con Jesucristo es reavivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es voz de conciencia ante lo que encontramos que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es voz de conciencia, ¿no? Yo siempre cuento esto, digo, ¿no? Cuando uno va dejándose tomar por el pecado, va perdiendo la noción de lo que está bien y lo que está mal. Y lo que hace un tiempo estaba muy mal, hoy, después de haber avanzado en vida de pecado, tan malo no es, ¿no? Entonces uno empieza, no sé, va al kiosco, le dieron mal un vuelto, ¿sí? Y le dieron, no sé, 10 pesos de más, ¿no? Y uno dice,
se lo voy a devolver, porque se equivocó y se lo voy a devolver. Y después dice, no, no, 10 pesos, ¿qué son 10 pesos hoy? Con la inflación que tenemos, con el cambio de dólar, 10 pesos no, no sirve para nada, ¿para qué voy a volver? Total son 10 pesos, no le sirven ni a él ni a mí, ¿no? Primera instancia de pecado, porque Dios no te dice, es robar si la plata es mucha, ¿eh? Si es poca, no, quédate tranquilo que no es robar. No, nos habla de eso, ¿no? O primer paso de pecado. Después va uno caminando y se le cae la billetera al que está delante. Le voy a avisar, nada, ¿para qué le voy a avisar? No, no, listo, la agarro. Capaz que no tiene ni plata dentro, ¿no? Y uno la abre y dice, tiene plata, ya está lejos, ¿no? ¿Para qué lo voy a ir a buscar? Y así va uno sumando y sumando y sumando. Y lo que antes parecía que estaba mal, hoy ya no está tan mal. Entonces uno va perdiendo esa conciencia de pecado, ¿no? Ahora, si la conciencia de pecado es el Espíritu Santo y nosotros vamos perdiendo esa conciencia, lo que dejamos de oír es la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora, yo me he dado cuenta, ¿no? Alguien me lo dijo, no es que tenga tantas luces, pero yo me he dado cuenta de que el Espíritu Santo no se mueve del lugar de donde está y Él siempre te grita la verdad con el mismo volumen. Ahora, si nosotros con el correr del tiempo cada vez escuchamos más lejana esa voz y cada vez la oímos menos, hasta que llega un momento que no llegamos a oír la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y este es el Espíritu Santo y este somos nosotros, adivínense quién es el que se va. Porque el Espíritu Santo está siempre en el mismo lugar y te habla desde el mismo volumen, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal tan fuerte con Jesucristo, ese encuentro lo primero que hace es reavivar la llama del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y todas estas cosas, ¿no? Es como si nosotros nos fuimos, bueno, inmediatamente nos pegamos otra vez. Y otra vez empezamos a adquirir esa conciencia de pecado, nos empezamos a dar cuenta que está bien y que está mal, ¿no? Y a medida que uno va avanzando en este proceso de conversión, se va dando cuenta de cosas que está haciendo mal, que antes ni cuenta se daba que estaba haciendo mal. Bueno, la primera decisión en este embudo de evangelización, la primera decisión es lo que está bien y lo que está mal. Entonces corremos lo que está mal y nos quedamos con todo aquello que está bien. Ahora viene un segundo paso. Ese segundo paso es de entre todo, ¿no? Fíjense cómo decía la palabra, ¿no? La voluntad de Dios dice, no. La voluntad de Dios dice, lo primero que dice que es buena, ¿sí? Elegimos de lo bueno, descubrimos que la voluntad de Dios está dentro del camino de lo bueno, no de lo malo, ¿sí? Y entre todo lo bueno que hay, tenemos que aprender a elegir qué de todo lo bueno es lo que Dios pensó para nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa es la segunda decisión en la que nosotros nos involucramos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que debo hacer? Todas preguntas existenciales que nos muestran que hay entre todo lo bueno, si bien todo lo bueno lo podemos hacer, entre todo lo bueno, ¿qué es lo que Pablo llama agradable para mí? Porque es lo que Dios pensó para mi vida. Hay gente que yo encuentro que hace 10 millones de cosas, ¿sí? Y vos lo ves y son todas buenas, todas perfectas, ¿no? Todas geniales, no perfectas, todas buenas, todas de ayuda al prójimo y demás. Ahora, que estés haciendo un montón de cosas buenas, no te está asegurando que estés haciendo lo que Dios está pidiéndote. ¿Sí? Si vas a hacer cosas entre malas y buenas, prefiero que hagas buenas, ¿eh? Pero también en esta segunda decisión uno tiene que descubrir de entre todo lo bueno qué es lo que Dios pensó para uno y aferrarse a eso. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a encontrar lo que Dios quiere para uno, también aprende a tomar las verdaderas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando vos encontrás para qué fuiste creado, qué es lo que Dios pensó para tu vida, conoces, lo que en realidad conoces es el final del camino, pero todavía no llegaste hacia ese lugar. Dios quiere que hagas tal cosa, Dios quiere que seas tal cosa, Dios quiere que camines de tal forma. Entonces vos conocés el final del camino. Entonces cuando conocemos el final del camino, para nosotros es más fácil tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones contemplando, ¿esto me acerca a lo que Dios quiere para mi vida o me aleja? ¿Esto está dentro de lo que Dios pensó para mí o está fuera? Entonces es mucho más fácil poder tomar una decisión, ¿no? Yo también cuento este ejemplo y digo esto, ¿no? Digo, em, nadie se mete a caminar 40 años en un desierto, ¿sí? Si no sabe que al final del desierto hay una tierra prometida.
Digo, si vos vas a meterte 40 años en un desierto, que puede ser válido, el camino de la santidad tiene mucho de desierto, pero por lo menos sabés a dónde vas. Porque si te vas a meter en un desierto y no sabes ni a dónde vas, digamos, tal vez quedes ahí en el medio del desierto porque no sabes a dónde vas. Si ese desierto que estás cruzando en tu vida, si esa cuestión que está pasando hoy en día te lleva a lo que Dios pensó para tu vida, y dale. Ahora, no, tampoco se trata de sufrir por sufrir, digamos, ¿no? Entonces, esto nos acondiciona en el camino y en las tomas de decisiones. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, camino y lo voy viendo, ¿sí? Entonces, de entre todo lo bueno, lo que Pablo llama agradable, lo que es agradable para mí, lo que Dios pensó para mi vida. Y después de todo, hay un tercer paso. El tercer paso que hace el chiquito el embudo, y recuerden que yo eh, les dije que esto es lo que hace mover el corazón de las otras personas cuando nosotros logramos ir detrás de esto, ¿no? Digo, este último paso es lo que en verdad mueve el corazón de las personas, ¿sí? Y yo estoy convencido de esto, ¿no? No sé si si va a ser así, pero es la mejor forma que tengo de contarlo y de creerlo y de pensarlo, ¿no? Yo digo, el día que estés cara a cara con Dios y Dios te pregunte qué es lo que vas a hacer, te va a decir, Dios te va a decir, decime qué hiciste por el reino, ¿no? Y uno, esto también lo digo mucho, pero es muy gráfico. Y todos vamos a empezar a sacar una lista de lo que hicimos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que, lo que hicimos por la iglesia, por el hermano, por la familia, ¿no? Y en ese momento Dios nos va a frenar y nos va a decir, pará, eso no lo hiciste vos, ese fui yo usándote. Entonces ahora decime qué es lo que hiciste por el reino. Y cuando Dios nos saque todas las acciones que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo verdaderamente importante de todo nuestro camino por esta tierra no es lo que hicimos, sino la cantidad de amor con la que lo hicimos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Esa es nuestra última decisión. Incluso aún estando en el mismo camino, incluso aún diciéndole que sí a la voluntad de Dios, si nosotros no podemos transitar ese camino con amor hacia los demás, no va a pasar nada. Porque en definitiva, lo que transforma los corazones es el amor de Dios traspasando por nosotros y llegando a las personas. Sí, ustedes no saben la cantidad de gente que se ha apartado de la iglesia porque ha visto en nosotros un doble discurso. El discurso que nosotros decimos con la boca, muy diferente al discurso que nosotros hacemos con nuestras acciones. Y la gente se da cuenta que hay cinismo, que hay dos caras. Pero ¿cómo? Se para delante la gente y dice eso, pero después cuando estaba hablando con Vuelta hace todas estas cosas, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que va a mover el corazón de la gente no es tanto lo que hagamos, ¿no? Sino en definitiva con el amor que nosotros lo podamos a dar. Y miren cómo lo llama Pedro a este tercer paso. Es el paso perfecto. Y él dice, la voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Busquen eso, transformen su corazón, díganle a la gente lo que le tienen que decir, vivan una experiencia con Jesús, pero en definitiva aprendan a amar a las personas que tienen al lado. Y esto miren que es como un embudo, ¿sí? Porque otro me dice, entonces solo es el amor. Y nosotros nos amamos, entonces estamos haciendo el camino perfecto de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra amor está muy trillada, ¿no es cierto? Entonces, sí es cierto que lo verdaderamente importante es el amor, pero habiendo pasado antes por los otros pasos, ¿no? Habiendo dejado de hacer las cosas malas, de hacer las cosas buenas, y también habiendo descubierto lo que Dios quiere para nuestra vida, y estar inmersos en ese camino. No es amar al estilo hippie, sino que es amar después de haber atravesado ese embudo. Eso es lo que golpea en el corazón de la gente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Miren, dice, el título de este capítulo número 2 nos habla de desafíos, ¿sí? Pero miren, el numeral 21 y el numeral 22, que son los primeros, ustedes lo tienen en la ficha, y en la ficha también está mencionado el versículo que vimos ahora, ¿no? Romanos 12:2 como principio, ¿sí? Pero miren cómo arranca esto, ¿no? Ustedes van a encontrar similitudes con lo que acabo de decir, ¿no? El numeral 21 dice, con oído atento y sensibilidad pastoral, queremos mirar desde la fe compleja, la compleja realidad del mundo que nos toca vivir, ¿sí? Dice, bueno, desde la fe queremos analizar la realidad que nos toca vivir, que de antemano ya dice que es compleja, ¿no? Dice, para discernir los signos de los tiempos.
Esto que le decía recién, ¿no? Para que podamos saber qué es lo que la gente está necesitando hoy, ¿sí? Como reclamo de la evangelización. Pero esto, miren, acá dice, eh, mm, dice los signos de los tiempos como reclamos de la evangelización. Miren cómo lo dice. ¿Por qué? Porque al decirnos reclamo de la evangelización, está dando por hecho que la gente, incluso la que aún no ha conocido a Jesús, tiene en su corazón la necesidad de que vayamos a hablarle de Él. Y Él nos dice esto, ¿no? El documento nos habla de esto, de que existe un reclamo implícito o explícito de la gente para que vayamos a hablarle de Jesús. Dice, reclamo de evangelización, reclamo de poner la palabra de Dios en el corazón de la gente. ¿Sí? Todo misionero, antes de decirle que sí a Dios en la misión, tiene que estar convencido de que la gente tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. Si sos misionero y tenés dudas, decís, a este no le voy a hablar, no sé si le voy a hablar a este porque capaz que este me saca corriendo, ¿no? Si tenés esas dudas, yo lo primero que te diría es, andá a leer Romanos 12:2, la primera parte donde te llama a transformarte vos mismo. Porque todo misionero tiene que tener la convicción de que hay un corazón del otro lado que reclama, como dice acá, evangelio, reclama palabra de Dios. Y siempre tenemos que pensar esto, lo dije el jueves pasado. ¿Qué pasaría si nosotros no hablamos? Tal vez viene otro y le habla de Dios, pero tal vez nadie más le hable de Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser agentes que atiendan esos reclamos, sean explícitos o sean implícitos. Lo vuelvo a decir, a ver, lo voy a decir más literal, consciente o inconsciente. ¿Sí? A veces la gente, ni siquiera la gente sabe que tiene necesidad de evangelio en su corazón. Pero nosotros, que somos portadores de la palabra de Dios, sabemos que la naturalidad de las personas buscan a su creador. Es natural buscar a su creador. Acá podríamos hablar hasta de Platón, si quieren, pero no lo vamos a hacer tan largo. Pero a lo que voy es, digo, la misma naturaleza busca a su creador. Y eso lo tenemos que saber. Y cuando nosotros vamos a una persona, aunque incluso nos rechace, y podamos hablarle, aunque sea 2 o 3 palabras, de Dios mismo, su naturalidad lo recibe, porque está deseosa de que le hablemos de Jesús, ¿no? Dice, guiado por la ayuda del Espíritu Santo, anhelamos reconocer y alentar cuánto hay de bueno y verdadero en las posibilidades de este momento histórico. Y queremos denunciar con audacia profética todo lo que atenta contra la dignidad de cada persona humana, ¿no? Bueno, acá avanza, ¿no? Va como más allá, ¿no? Entonces dice, no solamente es lo que el Evangelio dice, sino el Evangelio puesto en frente de las personas. ¿Qué es esto? Bueno, la dignidad humana. Jesús nos llama a ser dignos. ¿Dónde Jesús nos hace dignos? Miren, que la dignidad humana sea algo natural, nos lleva al momento de Dios haciéndose hombre y muriendo en una cruz. Somos todos hijos, somos todos hermanos, iguales. Y ahí es donde no es que vos sos más o sos menos porque tenés más dinero o menos dinero, no sos más ni sos menos por la región en donde vivís, no sos más ni sos menos por la cantidad de formación y educación que tengas, no sos más ni sos menos por el país en donde naciste. No, somos iguales, somos hijos y hermanos, iguales. Y ese mensaje de Jesucristo, ¿sí? Padre y hermano, nos lleva a nosotros a tener la dignidad de sentirnos iguales. ¿Sí? Hoy en este día, en este tiempo, su Santidad Francisco nos habla muchísimo sobre la cultura de descarte, de las personas, ¿sí? Que no sirven para la construcción, ¿no? El progreso. ¿Cuánto hemos escuchado del progreso? ¿Cuántas vidas se ha cargado el progreso porque no eran útiles, entre comillas, ¿no? Todo eso es una cultura de descarte que para nosotros comienza, no sé si se acuerdan cuando eran chicos, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, en mi casa, mi mamá y mi papá llevaban a recargar los sifones de soda. ¿A alguno le pasó esto? Me acuerdo que, claro, que cada vez que venía la soda, me acuerdo de esto, porque con esto era lo que yo jugaba, ¿no? Venía el canasto de soda y tenía un taponcito el piquito de la soda. Entonces,
yo agarraba esos piquitos y los juntaba. Entonces, cuando los llevaban a recargar, cuando volvían recargados, volvían otra vez con otro piquito. Y yo sacaba los piquitos y tenía un montón de piquitos para jugar. Me acuerdo de eso, ¿no? Digo, hoy en día, nosotros agarramos, terminamos una botella y la tiramos. En el mejor de los casos, la hacemos chiquita y le ponemos la tapita para que no la vuelvan a usar. En el mejor de los casos. Pero nos hemos acostumbrado que las cosas que no nos sirven van a la basura. Las cosas que no son útiles van a parar a otro lugar. Por eso es tan fuerte hoy el mensaje de Laudato Si, el mensaje de cuidar nuestra casa común. Porque de tanto despreciar lo que sentimos que no nos sirve, estamos dañando nuestra propia casa común. Bueno, eso, ¿sí? El pañal, ¿sí? Mi esposa me bendice que los pañales sean descartables, ¿no? Digo, para no tener que lavarlo, y está muy bien, pero digo, nos hemos acostumbrado que lo que uno usa lo tira, no sirve más. Y eso lo hemos trasladado a las personas. Y las personas han perdido dignidad humana según su condición social, según su condición económica. Eso no puede pasarnos a nosotros que somos cristianos y que llevamos la palabra de Dios. Todos somos iguales para la mirada de Dios. Y en eso tenemos que avanzar nuestro evangelio. ¿Sí? No es nuestro evangelio, el evangelio que llevamos, que es el evangelio de Jesucristo. Ahí es donde nos tenemos que basar. Miren, termina así el 21, dice, nada nos apremia tanto como acercarnos al corazón de la realidad para transformarlos desde sus raíces con la novedad del Evangelio. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Y miren, voy a avanzar un poquito más, ¿no? Y nos plantea esto, nos plantea una crisis de civilización, este capítulo, donde lo primero que nos marca es la diferencia entre la fe y la cultura, ¿sí? Acá en la ficha lo tenemos como ruptura entre el Evangelio y la cultura. Ruptura entre el Evangelio y la cultura. ¿Sí? Entonces dice, la ruptura entre el Evangelio y la cultura, estoy en el 24, ¿eh? La ruptura entre el Evangelio y la cultura es el drama de este tiempo. ¿Sí? Piensen que este documento está escrito en el 2003, ¿sí? Y hoy, ¿sí? Casi 20 años después, no solo este drama que se planteaba en el 2003 sigue siendo drama en nuestro presente, sino que ahora se han acelerado los tiempos. ¿Sí? Si en el 2003 era un drama, hoy es un drama urgente. ¿Sí? Porque también nos posicionamos en el tiempo que nos toca a nosotros, ¿no? Dice, la ruptura entre el Evangelio y la cultura es el drama de nuestro tiempo. En este punto, el gran desafío que asumimos como iglesia es, atención, reconstruir, renovar y optimizar desde los valores donde nuestra cultura hunde sus cimientos, ¿sí? Y en esto, miren, hay otro documento, hoy estoy nombrando varios documentos, pero me parece que está bueno entrelazarlos, ¿no? Hay un documento que es muy, pero muy ese ejemplo, me trabé en la palabra, ese ejemplo es más fácil. Ese ejemplo de lo que voy a decir ahora, que es Querida Amazonia, ¿sí? En Querida Amazonia nosotros vemos cómo el progreso, la globalización, como todas estas formas de culturas de descarte que vienen creciendo a medida que vamos avanzando en esta historia, por ejemplo, quieren avanzar sobre la selva amazónica, ¿sí? Y en el avance de la selva amazónica no solo estamos destruyendo nuestro ecosistema, ¿no? Que el mundo que le vamos a dejar a nuestros nietos, sino que además están tratando a las tribus que viven dentro de la Amazonia como si fuera algo más que no sirve y que nos está impidiendo avanzar en el progreso, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo digo en este lugar? ¿No? Porque la cultura que nosotros em, tenemos como tradición, como línea histórica, a cada una de las regiones, pero vamos a poner cada uno de los países, porque dentro de países hay regiones con tradiciones diferentes, ¿no? Pero a cada uno, esa cultura a nosotros nos da algo que es fundamental a la hora de relacionarnos con los demás. ¿Y qué es lo que nos da la cultura propia, autóctona? Nos da identidad.
cuando nosotros perdemos identidad, nos olvidamos de dónde venimos. Y cuando nosotros nos olvidamos de dónde venimos, todo se desmorona. Entonces la pérdida de cultura es importantísima en el sentido de conservar espacios que nos hacen bien. Y Francisco habla mucho sobre todo en esto, ¿no? Es decir, no podemos construir un futuro olvidándonos de nuestras propias raíces, ¿sí? Entonces yo los atormento a mis hijos. Yo les atormento a mis hijos escuchando música folclórica, ¿no? Para mí no es un tormento, pero yo me doy cuenta por sus caras que para ellos sí, ¿no? Pero digo, pero ¿en qué está depositado este valor? Está depositado en que uno tiene que saber de dónde viene. Si no, parecería que todo lo pasado no sirve y que todo lo presente o futuro es lo que tiene que ocupar nuestro tiempo. Y cuando eso pasa en nuestro camino de país, de iglesia, incluso de forma individual, cuando pasa eso, que nos olvidamos de las raíces, nos olvidamos de dónde venimos. Y el gran problema de cuando nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de quién nos trajo a este mundo, de por qué este mundo es como es y por qué hay cada cosa en la naturaleza puesta, ¿sí? Yo me podría hablar, miren, no sé si tengo el PDF por ahí. Si tengo el PDF, que una vez lo expuse y creo que armé un PDF, si tengo el PDF se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. Hay como datos en la construcción del universo, ¿sí? Desde la partícula más grande hasta la partícula más chica, de cuestiones de distancia, cuestiones de presión en la sangre, de sal en la sangre, de sal en los mares, la distancia entre el Sol, la Luna. Bueno, hay datos precisos, y son muchos, son más de 50 datos que están todos puestos y ubicados de una sola forma. Y si uno variara cualquiera de uno de esos 50 cuestiones, si acercara a la Luna un poquito más, o si corriera la Tierra un poquito más, o si la partícula más chica fuera un poquito más chica, o la más grande un poquito más grande, o si hubiera más sal en el mar, o más sal en el torrente sanguíneo, si uno moviera una sola de esas cosas, lo único que variaría, ¿sí? Sería la existencia del hombre en la Tierra. Y cuando a mí me toca predicar esto, yo digo, es como si alguien, o algo, como lo quiera llamar, hubiera acomodado cada una de las perillas que mueven el mundo con una sola finalidad, que vos y yo viviéramos, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos eso, hay toda una teoría detrás de todo esto, ¿no? Por eso se los cuento así nomás porque es larguísimo, pero si encuentro el PDF se los voy a compartir. Em, si uno pudiera darse cuenta que hay algo detrás de eso, que vela por nuestra existencia, que lo único importante en todo eso es nuestra existencia, porque si cambias uno o dos valores, la naturaleza sigue, las especies siguen, pero lo único que variamos somos vos y yo. Entonces, cuando uno entiende eso, le da el protagonismo más científico, si uno quiere, a la existencia de Dios y a nuestra creación. Ahora, cuando nosotros nos olvidamos de nuestras raíces, nos olvidamos de dónde vinimos, nada de esto importa. Es por eso que nosotros, dice tres palabras, ¿no? Fundamentales, dice reconstruir. Tenemos que reconstruir estas raíces. Las generaciones que vienen tienen que saber de qué se trata lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho en una cruz. Tenemos que reconstruir las raíces de nuestra fe para que las generaciones venideras sepan de dónde vienen. Dice reconstruir, renovar. ¿Cuántos lugares están grises porque vienen repitiendo cosas que alguien ha impuesto en su cabeza sin ni siquiera saber por qué? ¿Sí? Hoy con el todo es relativo nos hemos dejado de hacer preguntas. Parecería que el relativismo viene a traernos infinidades de preguntas, pero en realidad el efecto es el contrario. El relativismo lo único que viene a traernos es que no nos preguntemos más nada, si total todo es relativo según del punto que lo miremos. Entonces, ¿cuál es el gran problema del relativismo? Es que no existe una verdad única. La verdad es según de quién la quiera tener y de la forma que la quiera tener. Ahora, ¿eso qué hace? Nos destruye como cristianos a vos y a mí. Porque para nosotros la verdad no es algo. Para nosotros la verdad es alguien. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida.
Y cuando alguien destruye la verdad única, destruye la figura de Jesucristo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras iglesias. Por eso es tan grave el relativismo en este tiempo. Porque nos lleva a decir, bueno, desde tu punto Jesús existe, desde el mío no existe, y los dos tenemos verdad. No tenés verdad. La verdad es una, y es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos que empezar a renovar los lugares en donde estemos. Y optimizar, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que aún son buenas. Y tenemos que tomarnos de esas cosas que son muy buenas. Todavía vemos solidaridad, todavía vemos búsqueda de Dios en las personas, todavía vemos gente que es capaz de dejar sus cosas por seguir la verdad de Jesucristo. Todavía lo vemos. Bueno, posicionemos desde eso y desde ahí mejoremos esa realidad. Por eso dice optimizar, mejoremos esa realidad, ¿no? Miren, dice, sin ir más lejos podemos preguntar cuáles son los valores que debemos reconstruir. Bueno, es lo que veníamos hablando. Miren la palabra de Dios, dice, pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes dándole un ejemplo para que sigan sus pasos, ¿no? Posicionados en nuestras raíces, posicionados en nuestro pasado, ¿sí? Posicionados, miren, no hay nadie en este tiempo que esté sufriendo más, ¿sí? Y este año Francisco lo ha instaurado, ¿sí? Pero no hay nadie que esté sufriendo más ignorancia, soledad, desprecio, abandono, que nuestros mayores, nuestros adultos mayores. Es increíble la soledad y el desprecio que están viendo. Personas que han trabajado toda su vida, que hoy el Estado ni siquiera le dé el sustento para poder sobrevivir. ¿Sí? Digo, ¿pero por qué? Porque tienden a ser molestia por esta cultura de descarte. ¿Sí? Hay políticos que se han atrevido a decir que los ancianos son gasto para el Estado. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos que pensar cómo están desvalorizadas nuestras raíces. Las culturas que han permanecido a lo largo de la historia tienen a los ancianos como fuente de sabiduría. Y nosotros lo tenemos como molestia que no sabemos dónde meterla. Es por eso que no podemos abandonar nuestra raíz. Tenemos que reconstruirnos. Y tenemos que partir de un Dios que nos crea, ¿sí?, para una tarea específica. Y que hay que descubrir cuál es esa tarea que Dios pensó para nuestra vida. ¿Sí? Sigue un poquito más. Dice, otro de los grandes desafíos que se nos presentan es la que refiere a la información en las manos de los medios de comunicación. Por lo general, en manos de grupos de poder y al servicio de intereses económicos, en desmedro de la verdad. Relativizan todo y destruyen valores claves para la familia, la educación y el pueblo. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Lo que trae este numeral es el hecho de decir, bueno, incluso los medios de comunicación nos batallan todo el tiempo con frases que poder generar esto que decía adelante, ¿no? En el 24 que decía, deber impulsar a reconstruir, renovar y optimizar, tienden a destruir, a relativizar, ¿sí? A mostrar. Ustedes, yo digo, las noticias, el noticiero, yo no digo que no lo miren, yo lo miro el noticiero. No, pero si ustedes miran el noticiero tiene un 98,9% de noticias que son nefastas, una tras la otra, una tras la otra, una tras la otra, una tras la otra, sin parar. Noticias nefastas, una tras la otra. ¿Sí? Y uno puede, yo vengo de los medios de comunicación, ¿no? Y siempre está el tire y afloje en el que uno dice, la televisión no nos puede estar mostrando esto, ¿no? Y los que son parte de la televisión te dicen, la televisión te muestra esto porque es lo que la gente quiere escuchar. Entonces uno se pone de acuerdo si es que la televisión te lo presenta o que la gente quiere escuchar eso, ¿no? Entonces, estamos peleando entre los medios de comunicación para decir, bueno, a ver, quién es el que está imponiendo un mensaje de destrucción? Sea quien sea. Los medios de comunicación nos venden un mensaje de destrucción. Y vos y yo, lo dije al principio, tenemos que ser agentes de esperanza. Nosotros tenemos que ser agentes de esperanza. Nosotros como iglesia somos opción en este mundo de desesperanza. Somos opción en este mundo de inseguridad. Somos opción en este mundo de miedo, de crisis. En este mundo nosotros tenemos que ser opción. Si nosotros nos metemos
otra vez a caminar y pensar de la misma forma que piensa el mundo, ¿cuál va a ser la opción para la gente? ¿Sí? Y acuérdense del Romanos 12:2, ¿sí? ¿Cómo empieza Romanos 12:2? Lo primero que nos dice Pablo, dice, no se acomoden a este siglo. Lo dice Pablo, es lo primero que dice en Romanos 12:2, no se acomoden a este siglo, nosotros tenemos que ser opción. ¿Sí? Miren esto es muy claro, digo, cuando la gente llega a una parroquia, llega a una capilla, por lo general, llega buscando algo diferente a su propia vida. Llega buscando algo que le dé ánimo, que le cambie la forma de pensar, que le dé sentido a una vida que no tiene sentido. La mayoría de la gente que llega a la iglesia llega desde ese lugar, desde la desesperanza. Si te encuentras a vos y a mí metidos en el mismo lugar, lo primero que dice, pero esto y afuera es exactamente lo mismo. ¿Para qué me voy a quedar si estamos en lo mismo? Tiene que encontrar la gente cuando se acerca a nosotros. Lo dije a la parroquia, pero ni siquiera a la parroquia. Cuando te toca la puerta de tu casa a contarte un problema, tiene que encontrar una opción en vos. Una opción de esperanza. Una opción de que hay algo más además de todo esto. ¿Sí? Pero tiene que ser fundada. No puede ser, no, bueno, si Dios lo permite por algo es, hay que creer. Eso que es una gran verdad no tiene fundamento cuando queda ahí. Para eso tenemos que aprender a formarnos. Por eso tenemos que aprender, para eso tenemos que formarnos, como decía antes, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser agentes de cambio, ¿sí? Miren, dice, pero también es justo reconocer elementos positivos. ¿Se acuerdan que le hablaba de optimizar? ¿Sí? Elementos positivos y de muchos avances en la ciencia, en la salud y en la educación, el aumento de la conciencia social, consciente sensibilidad por la ecología, medios de comunicación que facilitan el encuentro a pesar de la distancia, formación de comunidades regionales y otros organismos de integración. Estamos en el 27, ¿sí? Estos y otros valores pueden facilitar una cultura más humana, potenciando el aporte de los mejores talentos de personas y comunidades, ¿no? Esto que digo, hay espacio donde parece que uno dice, bueno, la cosa no está del todo perdida. Hay espacios donde nosotros podemos tomar esos espacios y optimizar esos espacios, ¿sí? A mí me da mucha alegría, por ejemplo, también tiene que ver con las búsquedas que cada uno haga, ¿no? En las redes sociales. Pero a mí me da mucha alegría, por ejemplo, cuando abro TikTok o abro, no sé, Instagram o abro alguna red social y me encuentro alguno hablando de la palabra de Dios, ¿sí? A mí me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque en definitiva las cosas que hay no son malas o buenas, se tornan buenas o malas según quien las use, ¿no? Entonces a veces uno dice, uno llega al extremo de decir, no, no prendo la televisión porque la televisión es malísima, ¿no? Y uno debería decir, no, como la televisión es mala me voy a involucrar para cambiarla. Uno dice, no, no, yo ya no voto más, no voy a votar más, y que me vengan a buscar a casa. O voto en blanco, ¿no? Porque la política no se puede creer en nadie. Y bueno, si no se puede creer en nadie, la política no es mala. La que es mala en todo caso es quienes están a cargo de la política, o quienes están a cargo del Estado, aunque el Estado seamos nosotros, ¿no? Quien toma las decisiones. Entonces, ¿qué pasa que no te involucras en eso? ¿No? También lo conté el jueves pasado, ¿no? Francisco nos llama a no orillar, a no quedarnos ahí en la orilla, a ir y meternos en el mar, en el verdadero mar, a hacernos cargo de las cosas que vemos mal. Porque es muy fácil desde la orilla decir qué es lo que está mal en el medio del mar, pero de la orilla, cómodo, solo nos mojamos los pies. Pero después, ¿qué hacemos para ir mar adentro? ¿Nos comprometemos o no nos comprometemos? Bueno, hay focos que son buenos. Tomemos esos focos y más allá de reconstruir y de renovar, también optimicemos, que es la tercera palabra. Optimizar es tomar esas cosas y hacernos cargo de la realidad que nos toca vivir. Como misionero, el misionero transforma la realidad en la que se encuentra, ¿sí? Si nosotros no estamos transformando nuestra realidad, algo no está funcionando. Tenemos que aprender a transformar nuestra realidad. Y por último, antes de tirarle los títulos, decir como hacemos siempre, dice, mirando siempre con la esperanza que nos infunde el Espíritu Santo. Podemos mirar esta crisis como una ocasión providencial para escuchar la llamada de Jesús a crecer como sociedad, ¿no? En el 28 y el 29 nos abre la puerta a un tema que, bueno, que fue todo el principio de esto, ¿no? La búsqueda de Dios.
En este tiempo la gente busca a Dios, está buscando a Dios. Y fíjense qué cosa, ¿no? Esto escrito en el 2003 nos habla de esta crisis. Y cuando nosotros leemos esta crisis, no estamos leyendo la crisis del 2013, estamos leyendo la crisis que nos está pasando ahora, la que tenemos ahora en este tiempo, ¿no? Entonces, en ese marco de sentir y de ver la crisis, ¿no? Parece que el mensaje se repite. Bueno, el mensaje es igual. Tenemos que adaptarlo a este tiempo, pero el mensaje es igual. Convencido de que la gente necesita de Dios. Hay que salir, ¿sí? Nunca más perfecta la palabra de Dios cuando uno dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sí? Hoy el mundo necesita, como nos dice este documento en el 2003, y recuerden que le agregamos, necesita, no solo es una necesidad, sino que con urgencia que vayamos a hablar de su palabra. La gente necesita que escuchar la palabra de Dios. Necesita escucharlo de alguna forma u otra. No seamos nosotros quien bloqueemos esa acción de Dios. Pongámonos en manos de Dios y digamos, bueno, Señor, acá estoy. Haz de mí lo que quieras. ¿A dónde quieres irme? Heme aquí, envíame a mí. ¿No? Estas cosas que decimos muchas veces y después le decimos al Señor, envíame a mí, cuando Dios te envía buscamos una excusa para no ir, ¿no? Digamos, si vamos a decirle a Dios, envíame a mí, que en verdad podamos sentir que cuando Dios llame a nuestro corazón, estemos dispuestos a ir. Sea la misión que Dios haya pensado para nosotros, dispuestos a ir, ¿no? Pero enseguida nosotros decimos, Señor, en un toque de emoción decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? En un toque de emoción, y después cuando Dios llama, no tengo tiempo, Señor, el trabajo, ¿no? Que con el estudio, que con la familia, todas cosas respetables, ¿eh? No estoy diciendo ni que dejen la familia, ni que no estudien más, ni que se dejen de trabajar. No estoy diciendo ninguna de esas tres cosas. Pero muchas veces nosotros podemos acomodar nuestra vida y darle un tiempo genuino a lo que Dios nos está pidiendo y elegimos seguir como estamos, ¿sí? Porque elegimos quedarnos en el lugar en donde nosotros estamos y no hacernos cargo de algo que nosotros mismos le hemos dicho a Dios. Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿no? Después este capítulo nos va a ir como metiendo en diferentes temas, ¿sí? Como siempre les digo, eh, esto ustedes léanlo, ¿sí? Si bien la ficha nos marca los títulos y nos va poniendo, en realidad la ficha siempre termina siendo una guía, ¿no? Es importante que podamos entender estas problemáticas que tenemos e incluso animarse a agregar nuevas problemáticas, ¿sí? Porque esto, vuelvo a decirlo, esto es del 2003, y si bien cada una de las cosas que voy a leer ahora, para que ustedes puedan leer en este capítulo número 2, hoy en día son una gran necesidad para nosotros, pero incluso hay otras necesidades. Y también sería bueno que ustedes se animen a poner un título más y decir, esta también es una necesidad urgente, ¿sí? En un primer plano, una necesidad urgente del tiempo en que nos toca vivir. Pero también, ¿cuál es la necesidad tuya? ¿Cuál es la necesidad de tu familia? ¿Cuál es la necesidad en la que estás involucrada? Escríbelo también en tu casa. No es para que me lo presentes a mí, ¿eh? No es para que no es un trabajo práctico, pero sí es algo para ir construyendo más allá del documento de la ficha, más allá de este video, de todo lo que yo te pude agregar, para ir construyendo algo sólido sobre lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y miren, los títulos que nos dice. El primero que sale es las sociedades al margen de Dios, la búsqueda de Dios, ¿sí? La sociedad, como lo vimos recién, el relativismo, los medios de comunicación, un falso progreso, la ambición individual de las políticas, y bueno, todas estas cosas, la cultura de descarte nos lleva a vivir una vida sin Dios, apartarnos de Dios. Sin embargo, la gente tiene en su corazón la necesidad de Dios, ¿no? Bueno, esto es algo que tenemos que resolver. Si bien los poderosos nos quieren separar de Dios, la gente nos pide a Dios. ¿En qué lugar nos vamos a quedar? Eso como número uno. Número dos, opción por los pobres, ¿sí? El escándalo de la pobreza y la exclusión social. Es lo mismo, es un derivado de lo que decía arriba, la ambición individual. Hoy en día, por ambiciones personales, la gente se muere de hambre. La redistribución de la riqueza está dada en pocas manos y hay muchas personas que no tienen ni para comer. Lo que el virus, lo que el coronavirus está haciendo en África, en países en África, es devastador. Sin embargo, por ejemplo, en Miami, cuando termina el día y terminaron de vacunar a la gente, las vacunas que les sobran las tiran y no las guardan para el otro día, ¿no?
Estados Unidos es uno de los países que más vacuna ha comprado en este tiempo y en el que más tiene, y como le sobran las tira. Cuando en África nosotros tenemos, y ya podemos hablar de nosotros tranquilamente, de Argentina, ¿no? Pero voy a los extremos. Cuando en África la gente se muere como si nada, ¿no? Es importante poder posicionarnos desde un mensaje de Jesucristo en estas cuestiones también. La fragmentación de la familia, la crisis del matrimonio, la familia. Francisco instaura este año, el año de la familia, ¿sí? Con el documento Amoris Laetitia, un documento que nos habla de la familia misma, desde la niñez, la juventud, la adolescencia, el noviazgo, familias nuevas, no me acuerdo cuál es el término, familias adultas y adultos mayores, ¿no? Va como toda la evolución desde que nacemos hasta que nos vamos con él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de revalorizar, como decíamos arriba, de reconstruir desde la familia las propias sociedades, ¿sí? La iglesia es comunión vital, ¿sí? Bueno, lo que les hablaba, de no podemos llevar la palabra de Dios si no construimos comunidades. Bueno, las comunidades están siendo devastadas. ¿Por qué? Porque cuando alguien está solo es más fácil doblarle el brazo. Cuando uno pertenece a algo más fuerte como es nuestra iglesia, con valores determinados, con tradición, con visión hacia dónde tiene que ir, es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, como estos títulos hay más, ustedes léanlo, les pido eso, que lo lean, y estas dos cosas les voy a pedir. Que se animen a escribir nuevos desafíos, ¿sí? Que tenemos en este tiempo. Algunos si quiere después me lo cuenta, pero no es obligación, ¿no? Y también cuáles son los desafíos personales que yo tengo, ¿sí? En mí mismo, como persona individual, en mi familia, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que yo tengo y que requieren que yo reciba a Jesucristo de una manera diferente en mi vida, ¿sí? Para trabajar, hagamos eso, así de paso, no es solamente una lectura, una formación, sino que vamos experimentando en nosotros mismos lo que este documento tan rico nos está diciendo. Bueno, vamos a compartir un ratito, ¿sí? ¿Les parece? Aquel que se anime a hablar, les digo, ustedes lo saben muy bien, pero les digo un poquito cómo es. Tres cosas. Si quieren preguntar algo, si quieren contar qué sintieron, cómo lo estuvieron viviendo este tiempo, alguna frase que les resonó en la cabeza y en el corazón, o si quieren agregar algo más, también es bienvenido, ¿sí? Así que el que quiera ir a hablar, hable su micrófono y comenzamos este espacio de compartir. Bueno, eh, yo les quiero comentar, o sea, lo que yo pensaba cuando vos hablabas del tema de la misión, lo que por ahí lo hablo como experiencia personal, ¿no? Yo en un principio y hace mucho tiempo pensé que para poder misionar uno tenía que saber mucho, porque ante determinadas respuestas, perdón, ante determinadas preguntas, uno debía tener las respuestas. Y después terminé dándome cuenta que no, que solamente hay que mostrar una forma, mostrar una compañía, mostrar un estilo de vida, que es más importante acompañar que por ahí saber mucho y tener muchas respuestas. Eso lo hemos vivido y hemos tenido misiones y yo he comprobado que vale mucho más solamente escuchar que tener la respuesta exacta. Eso es lo que es lo que me he vivido como experiencia con respecto a la misión. Sí, sí, Laura, a ver, no es ni un extremo ni el otro, ¿no? He conocido experiencia de gente que ha estudiado 7 años y hoy no está haciendo nada, ¿no? Digamos, no es ni un extremo ni el otro, pero sí tenemos que formarnos, sí tenemos No, que, no, no nos sí, alcanza sí. solo con la experiencia, no alcanza. Tenemos que formarnos, ¿no? Claro, lo que no hay que hacer es estar 20.000 años antes de salir, no se trata de eso. Incluso en el mismo camino de misión, uno sigue formándose, ¿no? A medida que va avanzando. Yo soy alguien que, mira, no tengo ningún miedo a decir no sé.
exacto, porque en realidad no tengo por qué saberlo todo, ¿sí? exacto. Espera que lo Ahora, consulto. Ujú. sí, claro, la verdad no tengo idea. Me comprometo a Me ha averiguarlo pasado. y darte la Ujú. respuesta. La verdad que no tengo idea, no tengo miedo a eso. Pero sí es cierto que si salimos 4 veces y lo tuve que decir 10, es porque algo no está funcionando, No, ¿no? seguro. Entonces, Ujú. la formación siempre es buena. Lo que no, uno no tiene que, a ver, no se trata de acumular años de conocimiento antes de salir, sino que se trata de conocer quién es la persona a la que uno está siguiendo. Se trata de eso, uno tiene que conocer a su maestro, uno no puede ir a hablar de algo que no conoce, uno lo tiene que conocer, ¿no? Y otra de las cosas que pasa es que también te dije que con la experiencia no alcanza, también es cierto que con la formación sola tampoco alcanza, porque las palabras frías no llegan al corazón de la gente. Lo que sí llega al corazón de la gente es lo que ha traspasado tu corazón y a través de lo que ha pasado tu corazón, uno se lo cuenta a los demás. Eso sí es lo que llega al corazón de la gente, ¿no? Entonces, son las dos cosas, ¿no? Y ni un extremo ni el otro, ni es que, bueno, yo amo mucho a Jesús y salvo, no es solo eso, sino que hay que formarse, ni tampoco es que tenemos que recibirnos de teólogos para poder salir a la misión, ¿no? Se trata un poco de Sí. equilibrar y estar. Sí, sí, yo por ahí a lo mejor a lo que me refería también es que a veces la gente, cuando te toca estar con alguien en determinadas circunstancias, no es precisamente, a ver si lo digo como lo pienso, eh, esas respuestas teológicas las que necesita, a ver si no sé si me hago entender. Por ahí, no sé, vos a una persona que se le fallece un ser querido, eh, y no cree en Dios, por ahí la forma de acercarte o ponerle el hombro o escucharlo no sería precisamente lo que nosotros vivimos como la muerte. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Sí, yo Que lo que tenés que digo, mira, adaptarte a veces a lo que la otra persona necesita también. sí, yo lo que digo es que en realidad uno nunca sabe bien lo que el otro necesita, ¿no? Sí, puede ser. Es medio difícil saber lo que el otro O lo necesita, que ¿no? parece. Yo voy a lo seguro siempre, ¿no? Yo siento que no se trata tanto de, mm, de convencer al otro o que, sino sencillamente es contarle lo que uno vive, ¿no? Digo, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, me encuentro en situaciones donde la gente se acerca a mí y no cree en Dios, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿y pero por qué se acercó a mí? Si para mí, o sea, hablo por teléfono y tiene que ver con Dios, escribo un libro y tiene que ver con Dios, salgo a la calle y tiene que ver con Dios, me ves en Facebook y tiene que ver con Dios. Si se acercó a mí es porque quiere escuchar a Dios, si no se hubiera acercado a otro. Y además siempre pienso esto, digo, si se acercó a mí, ¿no? Digo, ¿cuántos de los que están alrededor de ellos, o de ella o de él, quien se acerque, puede hablarle de Jesús o puede hablarle de otra cosa? Y la mayoría, si no cree en Dios, la mayoría tiene su No está. entorno que no cree en Dios. Entonces, Ujú. yo me paro en el lugar de decir, pero yo tengo que ser una opción distinta, si para eso tiene a todos alrededor. ¿Para qué voy a ponerme desde otro lugar a contar algo si tiene un montón para que le digan esto? ¿No? Yo le doy una opción. Digamos, lo que yo pienso, lo que yo siento, se lo doy, porque no tiene mucho que ver ni con lo que el otro crea ni lo que yo crea, sino que tiene que ver con lo que Dios tiene ganas de hacer en ese Ujú. momento. Y lo que Dios tiene ganas de hacer es que nosotros nos abramos a su acción. Entonces, en ese marco, yo no me pongo a pensar mucho. Yo digo lo que hay en mi corazón, lo que siento, lo que creo, más allá de que la otra persona pueda creerlo o no, ¿no? Andrés, a mí lo que me gustaría compartir respecto del encuentro de hoy Mm. es toda esta situación que vos hablabas, que en algún momento la iglesia como que tomaba estos puntos desde ese encuentro personal y así emocional con Jesús hasta prepararnos para la misión como puntos, y ahora los toma como procesos que se entrelazan, o sea, me encontré con Jesús y la verdad que esto que siento no me lo puedo guardar para mí, lo quiero compartir, quiero llevar a otros la posibilidad de este encuentro, ¿no? Entonces, en el camino, en este salir a misionar, ¿no? Que es llevarlo a Jesús a otros o llevar el mensaje de su salvación,
mientras tanto me voy convirtiendo y me voy formando y voy haciendo comunidad, porque en realidad desde el encuentro con Jesús, Jesús va conmigo desde que nací, desde que me creó, pero desde que yo le permito en ese encuentro, Él está conmigo. Entonces Él me va a sostener y me va, digamos, me va a ayudar a dar lo mejor que puedo dar de mí, ¿no? Sí, mirá, en realidad no es que la iglesia lo empiece a decir ahora, ¿no? Digo, no me acuerdo cómo lo dije, en realidad esto es de siempre, la iglesia siempre propone esto. Lo que pasa es que a veces el vocabulario va cambiando de una forma distinta y por ahí hace unos años atrás no se hablaba de la palabra proceso, pero en sí el proceso, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta cómo es el proceso. Vos lees la palabra vos lees la vida del apóstol Pablo y te das cuenta que su vida ha sido un proceso desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, siempre la palabra de Dios y la iglesia nos ha propuesto que el camino es un proceso, ¿no? Pero después depende de las elaboraciones. Y nosotros hemos elaborado mucho como puntos. Yo me acuerdo, no hace muchos años, bueno, en realidad si lo escucha mi hijo me va a decir que son muchísimos años, pero en la década del 90, por ejemplo, yo me acuerdo que el encuentro personal con Jesús y la conversión eran un día. Y es más, yo me acuerdo que nosotros en ese tiempo nos preguntábamos, ¿cuándo fue tu conversión? El 17 de enero de 1994. Oh, decía vos, ¿cómo puede ser, no? Digamos, y uno cuando empieza a caminar, empieza a elaborar cosas, empieza a entender, se da cuenta que no se trata de un día. O sea, está bien, uno entiende que fue el día que descubrió un Dios diferente y que a partir de ahí su vida cambió. Pero de ahí a que estés convertido, tal vez lo que te falta, ¿no? Digo, tiene que ver con eso, pero en realidad siempre es una propuesta de la iglesia de siempre, ¿sí? También depende de cómo nosotros como iglesia, los laicos, vayamos elaborando a veces lo que la iglesia nos dice. Yo siento que en realidad hay mucho desconocimiento de lo que la iglesia nos dice en nosotros, ¿sí? Que no tenemos mucho conocimiento, no hemos metido a indagar qué es lo que dice Concilio Vaticano II, Medellín, los documentos que están en el medio, Puebla, Aparecida, y como iglesia laical que camina, no tenemos la incorporación de estos documentos. Entonces, muchas veces nosotros decimos que la iglesia dice o piensa algo y en realidad la iglesia está diciendo y pensando otra cosa. O hay fuertes construcciones culturales que se mueven y el de afuera, el que no conoce nada, cree que eso es propuesta de la iglesia y la iglesia está proponiendo cualquier otra cosa diferente a eso y sin embargo eso ha crecido un montón, ¿no? Bueno, eso también es por ahí una falta de conocimiento nuestro. Bueno, hoy en día estas cosas van saliendo más a la luz. Vamos conociendo más, vamos entendiendo más esto, ¿no? Entonces, esto de la palabra proceso es algo que se está hablando ahora, pero que en realidad es una propuesta de siempre, ¿sí? Decía Francisco, yo venía con esto de que casi como enojado que esto pase, con el hecho de que cada documento de la iglesia tarda 50 años en asimilarlo en la iglesia, ¿no? No sé quién me lo ha dicho alguna vez eso, y me quedó en la cabeza, y uno lo iba conservando en la cabeza, ¿no? Y, y hablando de Concilio Vaticano II con Francisco, yo le decía, bueno, pero no estamos tan conscientes de lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Y él me dijo, no, pero dice, tranquilo, cada proceso a la luz del Espíritu Santo tarda 100 años. Yo dije, oh, me lo duplicó. Yo venía con que estaba enojado con 50 y este me lo duplicó a 100, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, es el camino, ¿no? Digamos, lo que pasa que, yo lo dije el jueves pasado, nosotros queremos entender a Dios con nuestro tiempo en la historia. Tan cortito, tan chiquito, menor a 100 años, con ese tiempo de que nosotros conocemos, que habría que sacar varios años, porque habría que sacar la niñez, habría que sacar otras cosas, ¿no? Pero con ese pequeño tiempo uno quiere entender lo que Jesucristo quiere para toda la eternidad. Es dificilísimo, ¿no? Y también la iglesia camina, y la iglesia camina y nos supera a nosotros en tiempo y forma. Y la iglesia va proponiendo cosas. Y tal vez nosotros queremos que todo lo que la iglesia dijo desde
desde Pedro en Pentecostés hasta hoy, todo pase en el tiempo en que nosotros vivimos, porque nosotros tenemos que ver toda la evolución. Y la iglesia va caminando, y lo que a nosotros nos toca es responder al tiempo que nos toca. Y a ver, y esto, a veces uno dice, bueno, y esto lo veré yo, no sé si lo veré o no lo veré, no sé si lo veré que pase o no que pase. Si es algo que tiene que pasar dentro de 200 años, y hoy me toca a mí iniciar esto, y bueno, seré iniciador y se terminó el asunto, ¿no? Digo, también ir entendiendo esas cosas de parte de la iglesia nos dan la tranquilidad de que el camino tiene una garantía. ¿Cuál es la garantía? ¿Voy yo? No, porque si no el camino estaría completamente frito. El camino tiene la garantía de un Dios que mueve los hilos de la historia. Entonces, en el tiempo en que nosotros nos toca vivir, seamos capaces de vivir los procesos como Dios nos pide en el tiempo que nos pide. ¿Sí? La otra vez hablaba y decía, estamos muy metidos en la cabeza esto de que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces nos parece que si cada acción que nosotros hacemos no vemos frutos, estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y yo le decía, tranquilo, le digo, la única seguridad que ustedes tienen que tener es que están dentro del camino que el Señor planteó para su vida. Después, Dios puede mostrarte los frutos o puede pensar que los frutos estén en otro tiempo lejano al tuyo. No sé, digamos. Pero lo importante es que puedas sentir y querer seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y acá, con esto, em, si bien saca peso de la espalda lo que voy a decir ahora, no te quita la responsabilidad, ¿eh? Pero sí te saca peso de la espalda. Y yo digo, mira, aunque ni siquiera es seguir la voluntad de Dios, sí hay que seguir la voluntad de Dios, pero en realidad es qué tan dispuesto esté tu corazón para que Dios habite en él. De eso se trata, buscar la voluntad de Dios, pero vos pensás que si Dios tiene que venir a nosotros a juzgarnos o a ver si estamos haciendo bien o mal las cosas y se pone a fijar en nuestras acciones, ¿y quién se puede salvar? ¿No? Digamos, estamos todos al horno. ¿No? Pero en realidad Dios lo que mira es la disponibilidad de tu corazón, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer la voluntad de Dios? Después puede equivocarte o no, ¿sí? Si equivocás, tenés que poner marcha atrás, arrepentirte, volver a empezar, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que me desilusionó cuando empecé a caminar en el camino del Señor fue que empecé a leer Vida de los Santos y, y claro, cuando leía la vida de los santos, yo me iba desilusionando, porque yo leía, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, la que nunca pecó. Yo decía, "Chó, con lo que ya hice estoy embargado, ya no tengo chance. Si esta llegó a ser santa y nunca pecó, y yo con lo que ya hice estoy frito, ¿no?" Pensaba, ¿no? Y después uno leía más en profundidad esta vida de la santa y uno veía que en realidad sí pecaba. Pero ¿cuál era el mérito? Que cada vez que ella se daba cuenta que había cometido algún error, iba, se arrepentía y en su corazón había disponibilidad de nunca volver a hacerlo. Entonces, en definitiva, no era tanto lo que hacía lo que la convertía en santa, sino lo que había en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que nuestro corazón siempre esté dispuesto a las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Si yo le digo, Andrés, pero ¿y cómo sé? Si no sé ni una sola de Dios, querés que todo el tiempo esté dispuesto. Y bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Pasar tiempo con Dios, tener tiempo de oración con Dios todos los días, no perdernos de los sacramentos, tratar de estar en gracia, con confesión cercana. Bueno, todas estas cosas nos hacen ver un poquito mejor lo que Dios quiere para nuestra vida. No es fácil, es difícil, nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, pero lo interesante es que podamos volver atrás cada vez que nos equivocamos y volver a empezar con el corazón dispuesto. En definitiva pasa por ahí, ¿no? Digamos, más allá de todas las cosas. Pero esto no es para quedarse tranquilo. Decir, bueno, no importa, total, mi corazón está dispuesto, listo, que sea lo que Dios quiera, porque eso no es un corazón dispuesto, eso es un corazón cómodo, que se queda tranquilo sin hacer nada, ¿no? El corazón dispuesto es el que más hace, porque está todo el tiempo buscando lo que en verdad Dios quiere para su vida, por eso está dispuesto, ¿no?
Se quedaron mudos, che. ¿Hablé mucho? Yo no puedo hablar porque tengo caniches y en cualquier momento ladran mientras estoy hablando y me pasan Pero todas no las te hagas videollamadas. problemas, si ellos se quieren expresar, que se expresen. No, yo quería decir eh, que algo que destaco de la videollamada anterior y esta fue lo del relativismo. Generalmente en la adolescencia es donde más aparece esto, digamos, como se transforma en un respetar al otro según sus decisiones, según lo que cree y demás, ¿no? Pero en realidad obviamente tiene un mensaje más profundo que es esto de dejar de preguntarnos de alguna manera, como decías vos, ¿no? Como que, no sé, la sociedad nos invita a preguntarnos a través del relativismo y en realidad es todo lo contrario. Y nada, no, nunca lo había visto así. De hecho, bueno, hace poco me corrigieron esto. ¿Por qué? Porque yo vivía diciendo, sin darme cuenta, es relativo, ¿viste? Como que en todo, en toda la respuesta era como es relativo, es relativo. Y mi novio, bueno, él por ahí sabe un poco más de todo esto, me decía, no, no es relativo, y me explicaba, ¿viste? Y yo no lo entendía, no lo entendía, no lo entendía, y lo entendí la videollamada pasada, que dije, ah, era por esto. Claro, yo lo decía sin saber el trasfondo de ese relativo, ¿no? Pero, pero nada, me parece súper importante entender esto y, y nada, saber el mensaje que está detrás de ese relativismo. No, eso, más que nada, que estoy aprendiendo un montón con todo esto. Qué bueno, Valen, gracias. Sí, bueno, viste, esas son las cosas que uno tiene que analizar, ¿no? En uno de los talleres me hicieron una pregunta muy difícil, ¿no? Eh, Porque me dijeron, había hablado del relativismo también, y me preguntaron, ¿cómo puedo yo no caer en lo relativo y poder conservar esta inspiración del Papa Francisco de dialogar con todos y encontrar en todos algo bueno? ¿Cómo hago para no caer en esto? Porque si yo no quiero caer en el relativismo, tengo que pensar que Jesús es una verdad, es la verdad. Ahora, cuando me pongo a hablar con un judío, ¿cómo puedo generar ese diálogo si yo tengo que conservar la verdad, ¿no? Y eso es una pregunta un tanto difícil, pero que en realidad el diálogo no te hace, yo lo que le dije es esto, le digo, mirá, el diálogo no te hace temblar en tus creencias o en tu verdad. Todo lo contrario, aquel que se sienta a dialogar y puede ver bueno en el otro algo que no está en lo suyo, es aquel que tiene muy firme su fe. Porque si uno se sentara a hablar con otro y cuando el otro le dice algo, decir, ¿estará bien lo que yo digo o estará mal lo que estoy diciendo? ¿No? Cuando uno empieza a dudar, no tiene firme su fe, uno no puede sentarse a dialogar. De hecho, las peleas, por ejemplo, en las cuestiones ecuménicas, las cuestiones interreligiosas, son terribles cuando en realidad yo no sé si eso tiene que ver con una batalla o tiene que ver con el diálogo. Para mí tiene mucho más que ver con el diálogo. Y sentarme a dialogar con otras religiones o con otras creencias, a mí no me hace ser menos católico. Porque en el diálogo se predispone que yo voy a escuchar con entusiasmo qué puedo aprender del otro, pero el otro también va a escuchar con entusiasmo lo que puede aprender de mí, ¿no? Porque si es de un lado solo, no es diálogo, ¿no? Entonces, en ese marco, yo creo que la construcción del diálogo es todo lo contrario a lo relativo. La construcción del diálogo sí nace desde un mismo corazón, ¿no? Y el mismo corazón no te hace relativa las cosas, al contrario, pone más firme tu fe, ¿no? Pero te vuelvo a decir lo que vos resaltabas recién, el relativismo se te presenta como una serie de preguntas que en realidad no son preguntas, en realidad es no preguntarte nada, que en realidad cree que te diga cuál es el centro de todo esto. Cuando el ser humano se empezó a preguntar cosas, encontró a Dios en todos lados. Entonces hoy dije, mejor no preguntemos más nada, ¿eh? Porque si cada vez que preguntamos algo no encontramos a Dios en un lado, mejor no preguntemos más nada, ¿no? De eso se trata un poco, ¿no?
Andrés, yo me Sí. quedé, bueno, una parte no pude estar, pero la primera parte me hiciste pensar bastante y me quedo para reflexionar cuando pueda sentarme a pensar. Pero a mí lo que me viene pasando en este tiempo es, yo hace 10 años que con el grupo misionero en el que estoy, cumplimos 10 años ahora, desde que arrancaron las reuniones y empezamos a caminar y a misionar y todo. Y bueno, y yo soy un poco, bueno, con Leti, los que dirigimos el grupo. Y es la primera vez en 10 años que a mí me pasa que yo estoy desorientado sobre para qué lado agarrar. Porque en todos los años siempre pasó que vos tenías una crisis por acá o por allá, o cambiaba la gente, porque en el pueblo los chicos a los 17, 18 años se te van y entonces tenés que arrancar de nuevo con muchas cosas. Fueron desafíos que se fueron dando y que siempre encontrabas a la persona de donde arrancar de vuelta o ir buscando las maneras, las formas, las salidas. Hemos hecho de todo, ¿no? En cuanto a creatividad y buscar maneras y todo. Pero en este tiempo es difícil porque estás como atado. Si un grupo misionero va a decir, bueno, salimos y vamos a ayudar allá. Entonces, empezando a trabajar en un servicio o en algo, vos sabés que los chicos se mueven, empezás vos a ver por dónde va la mano en el grupo en ese año y vas agarrando camino, ¿no? Pero en este tiempo, volvimos al Zoom y medio que los perdimos. Y tirás un mensaje en el grupo y te queda el grupo, el mensaje flotando, ¿no? Y hablando con otros, bueno, pasa en varios grupos y todo lo demás. Y vos al principio hablabas de esto, de que cuando hablabas con este sacerdote, que te decía, bueno, quizás hay que buscar como otro camino. Bueno, ahí lo estoy pensando para dónde, pero la verdad que es como un tiempo más de incertidumbre, de una cierto desconcierto, porque vos decís, bueno, ¿y ahora para dónde? O sea, sostenemos el grupo, lo dejamos así que vaya flotando un poco y vemos qué pasa más adelante. Y bueno, y esto que vos decías en este tiempo, ser agentes de esperanza. Y bueno, y cuando hablaste del proceso de conversión, pero bueno, es un tiempo así, difícil. Bueno, es un tiempo así. No, no Sí. está mal la lectura, digamos. Es un tiempo así, ¿no? Nosotros pasamos a preguntarnos un montón de cosas semana tras semana. Cuando no estaba la pandemia, nosotros podíamos planificar a tiempos mucho más largos, ¿no? Claro. Y ahora en medio de la pandemia tenemos que planificar casi semana a semana, digamos. La planificación larga tiene que ver con un mes o tiene que ver con una acción concreta, ¿no? Pero todo es muy cambiante, ¿no? Vos pensás, nosotros el año pasado nosotros comenzamos a generar la misión, nosotros nos reinventamos y generamos la misión desde un circuito virtual. Nosotros tomamos el circuito presencial y lo transformamos en virtual. Ahora, ¿qué pasa? El año pasado nosotros nos dimos cuenta que en verdad el cambio que habíamos hecho tenía que ver con lo que Dios quería para nosotros por los números, por darnos cuenta la cantidad de gente que habíamos llegado con el mensaje de Jesucristo. Y cuando nosotros en el 2019 teníamos personas que nos decían, che, Andrés, quiero hacer algo, ¿a dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Qué hago esto? ¿No? En el 2020 tuvimos gente que nos decía, che, Andrés, por favor, aflojá porque no puedo hacer más nada, estoy cansadísimo, ¿no? Entonces, en ese marco nos fuimos reformulando. Ahora, comenzamos este 2021 con las mismas acciones del año pasado y ya nos damos cuenta que el escenario cambió completamente, aunque estemos en la misma pandemia, aunque las formas sean iguales, el escenario cambió. Nosotros en el 2020 teníamos gente completamente dispuesta. ¿Por qué? Porque estaban en la casa, no sabía qué hacer, apareció el Zoom, ¡oh, todo vamos al Zoom! Hoy nos encontramos con gente que no quiere saber más nada del Zoom. Porque el año pasado hizo Zoom familiar, Zoom de iglesia, Zoom escolar, Zoom de trabajo. Entonces vuelve para nombrar la palabra Zoom y salen corriendo, ¿no? Entonces, claro, es un reinventarse todo el tiempo esto, ¿no? A ver, yo lo que haría en tu lugar es, si el equipo está, generar encuentro del equipo, dar participación, escuchar qué es lo que están pensando, qué es lo que están viendo, cómo moverse, ¿no? Tener claro esto, ¿no? Digo, es una de las claves en la que ustedes tienen que pensar como grupo misionero, ¿no? La misión no es territorial, la misión es comunicar la palabra de Dios. Entonces, desde ese marco, claro, si nosotros metemos a la misión en el hecho de salir a, ¿no? Lo metemos en ese cuadradito, cayó la pandemia y sonamos, se terminó toda la misión. Ahora, cuando nosotros
podemos reelaborar el pensamiento de misión y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que es misión en realidad? Para mí misión en realidad es llevar la palabra de Jesucristo. Bueno, no lo puedo hacer a través de un micro, de un avión, que lo hagan los cables de internet, ¿no? Entonces, desde ese lugar, uno se reinventa, no deja su carisma de lado. Mira, yo soy una persona que vos me mandás a hablar de Jesús y soy completamente feliz. Yo puedo estar horas y horas, se dan cuenta, pero puedo estar horas y horas hablando de lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Y yo no concebía esta forma de llevarlo adelante, ¿no es cierto? Me bastó sentarme en 3 Zoom a hablar y encontrar la misma experiencia. Yo al principio pensaba, pero no, el Espíritu Santo a través de una pantalla, ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo? Eso es una cuestión presencial. Tendremos que sostener el camino hasta que esto cambie y después volveremos a hacer retiros. Y vos ves hoy los retiros que se pueden hacer a través de Zoom, y vos la ves la gente en la casa quebrada, llorando, alabando de una manera increíble, y vos decís, soy un tarado, ¿cómo el Espíritu Santo no se va a poder mover a través de la pantalla si él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, ¿no? ¿Cómo no se va a poder mover, ¿no? Pero bueno, creo que todos los que estamos, me incluyo, ¿no? Como familia misionera, todos los que estamos en el camino de la misión, lo primero que tenemos que romper es el hecho de que la misión tiene que ver con la territorialidad. La misión tiene que ver con decirle que sí a Jesús, ¿sí? Porque incluso en las misiones grupales, vos en las misiones grupales tenés el que habla, el que hace los juegos, el que cocina, el que se da maña, que arregla todo. Entonces vos te das cuenta que en realidad la misión es responder a diferentes carismas, ¿no? Entonces, hoy la individualidad, ¿por dónde pasa? Aquel que cocinaba, ¿no? Digamos, ¿cuál es el carisma que tiene para explotar? ¿Cómo podemos llevar adelante, ¿no? Digamos, aquella persona, nosotros teníamos una chica que acomodaba todo. Me acomodaba cuando salía el avión, cuando bajaba el avión, quién me iba a buscar al avión, quién me llevaba al hotel o a la casa donde tenía que dormir, el horario. De hecho, yo estando en otro lado del mundo, con el WhatsApp le decía, che, a las 4 de la tarde, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿No? Y de Argentina me decía lo que tenía que hacer a las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, hoy es la que arma todos los grupos de WhatsApp. Pero si la ven, Marcela, si ustedes la ven, Marcela tiene todos los grupos de WhatsApp. Yo le digo, Marcela, necesito, hoy por ejemplo voy a empezar un estudio sobre el libro del Eclesiástico, ¿no? Del Eclesiastés. Y le dije, Marcela, armame 6 grupos de WhatsApp porque voy a salir a promocionar el estudio. A los 2 segundos tenía los grupos, era administrador, me había puesto que ninguno comente, ¿viste? Porque si no se hacen larguísimos los grupos. Había puesto todo en 2 segundos. O sea, vos te das cuenta que sigue respondiéndole a Dios de la misma forma en que lo hacía, lo que ha cambiado es la plataforma, en realidad. Pero sigue respondiéndole a Dios. Entonces, tal vez lo que habría que distinguir en tu equipo es cuáles son esos carismas individuales y empezar a trabajar desde ese lugar. Después, yo no renuncio, no es que renuncio a la presencialidad y ya me quedé quieto en casa en el Zoom, ¿no? Vendrá un tiempo en el que será un poco y un poco. Y tal vez vendrá otro tiempo en el que volverá todo como antes, no lo sé. Pero digo, según cómo vaya respondiendo el tiempo, yo sé que tengo que hablar de Jesús porque ese es mi carisma, porque soy feliz en eso. Entonces, lo hago a través de un programa de televisión, a través de un Facebook, a través de un Zoom, presencial, en una radio, escribiendo, en una revista, donde sea, pero sé que tengo que llevar adelante lo que Dios pidió para mi vida, ¿no? Es eso, es reinventarse. Gracias. Bueno. Ahí, si me permiten, agregaría algo muy cortito, y es el tema de la oración, chicos. A nosotros el año pasado que arrancamos con la presencialidad, que no pudimos arrancar con la presencialidad en la catequesis, también un tiempito funcionamos con mensajitos por WhatsApp, y después agregamos los Zoom, pero bueno, en el medio hubo oración para que Dios realmente nos orientara, que a veces uno se siente ante todas estas situaciones tan insólitas, tan extrañas, tan diferentes a lo que hubo siempre,
bueno, Dios sabe por qué maneja las cosas de esta manera o por qué nos permite vivir en este mundo, en este momento, y conoce nuestros carismas. Y si decimos que sea Jesús, me parece que con la oración podemos tener una ayudita extra. Bueno, ahí lo que dice Mariel es de mucha sabiduría, ¿viste? Tal vez también este tiempo sea un tiempo de que Dios quiera acomodar ciertas cosas, ¿no? También es esa cuestión, ¿no? Digo, a veces, sobre todo lo que tenemos esta cuestión de espíritu misionero, somos de mucha acción, mucha acción, mucha acción, mucha acción, y por ahí en menor medida tenemos presente la oración, ¿no? Y tal vez Dios esté diciendo, me encanta tu acción, pero quiero que te juntes conmigo, quiero escucharte, quiero que me escuches, ¿no? Y tal vez sea un tiempo, como dice Mariel, en el que Dios quiera encontrarse con ustedes para darle un impulso nuevo al mismo ministerio, ¿no? Ni siquiera sea que tenga que cambiar, pero digo, tal vez Dios está queriendo trabajar en ustedes, también eso es algo importante, ¿no? Bueno, estamos, ¿sí? Nos hemos pasado unos minutitos, 3 minutitos, nos hemos pasado. Bueno, gracias chicos, gracias por estar, por compartir. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Si alguna cosa quieren ponerlo, lo ponen en el grupo, alguna pregunta y demás. Incluso si me quieren hacer algo que no quiere que salga en todo el grupo, me quieren hacer la pregunta a mí en lo personal, está mi teléfono en el grupo. Lo toman, me mandan un mensaje y charlamos, ¿sí? Así que cuenten con eso también. Gracias. Buenísimo. Nos vemos el jueves Gracias. que viene entonces. Bendiciones. Cuídense, nos vemos. Chao. Buena semana.